Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este servicio de predicación, a este domingo en el cual hemos apartado el tiempo para dedicárselo al Señor, para darle las primeras horas del día, las primeras horas de la semana y poder así honrarle también con nuestro tiempo. Espero que me puedan escuchar. Si hay si se escucha bien, pues me gustaría que me dijeran para poder iniciar entonces, hermanos, este servicio en estos momentos. Entonces, mientras me dicen si se escucha bien, si estamos listos para poder iniciar, les invito a que me acompañen por favor a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías capítulo 9. Libro del profeta Isaías capítulo 9. Vamos a dar lectura del versículo 1 al verso 7, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 1 al verso 7. Muy bien, hermano, espero que ya tengamos la porción para poder iniciar la lectura en esta mañana y poder de esta manera comenzar el tiempo de la predicación. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, será quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Señor, en esta mañana venimos nuevamente delante de su presencia, dándole las gracias por permitirnos estar nuevamente reunidos, congregados y conectados, Señor, a través de estas plataformas, y pedimos, Señor, que usted nos dé sabiduría en esta mañana para poder compartir su palabra, pero también discernimiento para poder comprender el mensaje que tiene para nosotros, que nos dé entendimiento y sobre todo que permitamos que su Espíritu Santo sea el que haga la obra en nuestras vidas, sea el que toque nuestros corazones, sea el que toque nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Por si necesitamos el día de hoy aprender algo, recordar algo, reflexionar, alguna exhortación, alguna palabra de ánimo en estos momentos, pero también, Padre, rogamos que sea solamente usted honrado y glorificado. Le suplicamos, Padre, por cada uno de los hermanos que están conectados, por las familias representadas, para que usted siga derramando bendiciones hasta este momento como lo ha hecho, y que nos libre, Señor, de cualquier accidente, de cualquier enfermedad, de cualquier situación grave. De lo contrario, estaremos agradecidos, Señor, también por esa sustento que usted nos da en tiempos difíciles, y rogamos, Padre, que podamos en cualquier momento darle las gracias por lo que usted permite en nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que su palabra pueda bendecir nuestras vidas, que su Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda enseñarnos, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria suya. Se lo pedimos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pues vamos a iniciar en esta hora de la tarde, del día, esta predicación, el tema que he querido compartir con cada uno de ustedes. El título, como ya lo ven ahí en el video, es La esperanza que Dios da. Probablemente no se escuche todo correcto, pero quise ponerlo de esa manera. La esperanza, pudiéramos decir que lo más correcto posible sería que da Dios.
Pero quiero hacer énfasis en quién está dando esa esperanza. Entonces, por eso he tratado de titular esta mañana el mensaje como la esperanza que Dios da. En estos tiempos que vivimos de mayor aislamiento social posible, debería, hermanos, de generar en cada uno de nosotros tiempos de reflexión, tiempos de cambio, pero también tiempos de fe, que tienen que llevarnos a buscar las cosas de arriba y a nuestro Padre eterno para poder vivir cada vez más tranquilos. En el contexto de este pasaje que acabamos de leer, Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7, encontramos que los ejércitos de Asiria avanzaban hacia Jerusalén. Los reyes de Damasco y Samaria no pudieron impedir que ingresaran hasta esta zona, mientras que el emperador tomó a Damasco en el año 732 a.C. y 10 años más tarde Asiria destruyó totalmente a Samaria y deportó a sus habitantes. La ciudad nunca fue reconstruida. El profeta Isaías vio todo esto y anunció que Siria era la vara del juicio que Dios utilizaba para castigar a su pueblo. Ese pueblo ingrato, ese pueblo rebelde que en muchas ocasiones había estado en contra de los estatutos y de los mandamientos que Dios había establecido. Y lo podemos ver desde el principio de los tiempos, lo podemos ver en la historia bíblica, cómo el pueblo de Israel fue un pueblo contumaz y rebelde, en donde varios líderes intercedieron para que el Señor no les castigara. Pero Dios envió a estos hombres que había elegido, a estos profetas, a estos mensajeros, para promulgar precisamente esos mensajes que Dios tenía para la nación de Israel, para ese pueblo escogido, para ese pueblo que Dios había llamado, para ese pueblo que el Señor había rescatado, pero esta nación se estaba olvidando constantemente del Señor. Ante la incompetencia de los reyes de Judá, el profeta tuvo la revelación que Dios iba a mandar un rey de la línea de David, quien sería el salvador del pueblo y la única esperanza para cada uno de ellos. Si comenzamos, hermanos, a leer nuevamente este pasaje, Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7, nos daremos cuenta de esa esperanza que Dios da al pueblo de Israel, pero que también quiere ofrecernos aún en estos tiempos difíciles, aún en estos tiempos en los cuales, como dije en un principio, necesitamos reflexionar, necesitamos tiempos para pensar, necesitamos tiempos para cambiar, necesitamos estos tiempos en donde aumentar nuestra fe. Versículo 1, Isaías capítulo 9, versículo 1. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Fíjese cómo dice el profeta Isaías: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y quiero compartir en primer lugar, hermanos, esa esperanza que da Dios, o que Dios da, que es una esperanza que siempre va a brillar en medio de la oscuridad. Probablemente estemos viviendo algunos de nosotros ciertas inquietudes, incertidumbres o momentos difíciles en los cuales estamos viviendo y tengamos cierta angustia, ciertos temores, pero tenemos, hermanos, que entender que aún en medio de esos problemas, aún en medio de esa oscuridad, aún en medio de esta incertidumbre, el Señor quiere darnos una esperanza. Este versículo 1 de Isaías capítulo 9 describe la invasión por el ejército de Asiria que ingresó hasta Samaria en la campaña de los años 734 al 732 a.C., resultando en la captura de Damasco, donde todo el reino del norte, es decir, el reino de Israel, ya estaba dividido, quedó en manos de Asiria, excepto la ciudad de Samaria. El profeta Isaías espera que la situación cambiará en tiempos posteriores a la llegada de un rey mesiánico. Israel será un solo reino como en los días de Salomón. Se describe esta etapa, si lo vemos en las primeras palabras del versículo 1, se describe esta etapa precisamente como una etapa de oscuridad. ¿Qué tan cruel puede llegar a ser una etapa de guerra? ¿Qué tan cruel, hermanos, puede llegar a ser unos momentos en los cuales
la ciudad, el pueblo, la región, el país se encuentra en conflicto bélico. Nuestro país no ha experimentado, nuestra generación no hemos experimentado ese tipo de levantamientos sociales. Pero la historia nos cuenta cómo las guerras han llegado a muchas naciones, cómo las guerras han llegado a muchos países, cómo las guerras han llegado aún a pueblos muy remotos, pero que han traído, hermanos, etapas de oscuridad. Y esto puede compararse, hermanos, a esos momentos durante la noche donde no hay ningún rayo de luz. Quizá en la ciudad difícilmente podemos encontrar esto, pero los que hemos tenido oportunidad a lo mejor de estar en el campo, de pasar la noche en lugares solitarios, nos damos cuenta, hermanos, que hay momentos de la noche en los cuales se encuentra en completa oscuridad. Esos momentos en los cuales no está la luz de la luna, en donde está nublado probablemente, y donde nuestra vista no alcanza a ver absolutamente nada. Así lo describe el profeta Isaías, dice: ya no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. Probablemente, hermanos, estos tiempos de guerra, estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, estos tiempos de zozobra, estos tiempos de aislamiento por lo que estamos viviendo, estos tiempos en los cuales nuestra manera de vivir, nuestra manera de socializar ha cambiado, puede llevarnos a pensar que puede durar mucho tiempo y que no estamos viendo probablemente la luz de esta situación. Bueno, pues así como las noches se tornan demasiado oscuras, que no podemos observar algo de luz, una oscuridad, hermanos, en estos tiempos, y lo que estaba viviendo también la nación de Israel, era una oscuridad en la crisis política, era una oscuridad llevada por la crisis económica, era una oscuridad llevada por la crisis social, era una oscuridad, hermanos, llevada por la crisis espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Recuerde, hermano, que estas profecías vinieron por la desobediencia y rebeldía de la nación de Israel. Dios estaba llevando justicia y juicio a este pueblo, utilizando pueblos paganos. Pero Dios quería, hermanos, mostrarle a la nación de Israel que aún en esos tiempos, aún en esos momentos de oscuridad, de guerra, de crisis por la cual ellos estaban pasando, había una luz al final del camino, como algunos dicen. Porque el profeta Isaías les dice en el versículo 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y hermanos, es el mismo mensaje para nosotros. Dios quiere darnos esa esperanza. No siempre, hermanos, vamos a estar viviendo como lo estamos experimentando estos tiempos. Crisis van a venir, crisis van a pasar, pero el Señor, hermanos, es el que nos está sosteniendo por su gracia y por su misericordia. El profeta Isaías estaba consciente que esto era un momento transitorio, que esto era un momento pasajero, pero que el pueblo de Israel tenía que escuchar estos momentos y ver la situación por la cual estaban experimentando, hermanos, en estos tiempos. El versículo 2, de acuerdo al mensaje que el profeta Isaías tenía para el pueblo, tiene que ver precisamente cómo terminará esa oscuridad. Versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La oscuridad de la cual habla el profeta no se limita, hermanos, solamente a cuestiones políticas, no solamente se limita a cuestiones económicas o sociales, sino que tiene que ver con el área espiritual, tiene que ver con el interior del hombre, tiene que ver con las prioridades del ser humano, tiene que ver en la manera como el pueblo de Israel tenía que volverse a Dios. Las guerras, en cierta forma, hermanos, traen también mucha desesperación para la gente. No ve la solución, no ve los tiempos en los cuales se terminen estos conflictos o estos problemas. No hay una luz al final del camino, no lo están viendo. Pero el profeta Isaías nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y es precisamente, hermanos, es el mensaje de esperanza que Dios da para cada uno de nosotros. El profeta dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque después de una guerra, después de estos conflictos, después de las crisis,
La gente podía experimentar, hermanos, cómo sus posesiones estaban siendo llevadas, cómo se estaban quedando sin nada, cómo probablemente estaban experimentando una pobreza absoluta en sus vidas. Y no solamente, vuelvo al punto, no solamente las cosas materiales, no solamente la cuestión social o política, sino estamos hablando, hermanos, de que la gente estaba experimentando una pobreza espiritual. Por eso le mencionaba en un principio, estos tiempos, hermanos, tienen que ser momentos de reflexión, momentos de fe, momentos de cambio, en donde podamos, hermanos, reflexionar en cuanto a nuestra área espiritual. Qué tan ricos o qué tan pobres estamos siendo en estos tiempos. No estamos congregándonos, no estamos asistiendo en persona a los templos. Pero qué tanto, hermanos, estamos alimentándonos de lo espiritual. Qué tanto estamos aprovechando el tiempo para que después de este tiempo por el cual estamos viviendo, no experimentemos una pobreza en lo espiritual. El profeta nos menciona que el pueblo vio una gran luz y esa luz les permitiría precisamente salir de esa situación, de esa oscuridad y poder caminar ya tranquilamente, sin peligros, sin riesgos, después de que la oscuridad se fue, después de que las crisis se fueron, después de que la guerra terminó y el pueblo entonces volvió a experimentar, hermanos, esa tranquilidad en sus vidas. Para algunas personas estos tiempos pueden ser momentos difíciles, pero déjeme decirle, hermano, que esto es pasajero, que el Señor quiere darnos esa tranquilidad y que experimentemos, hermanos, precisamente esa luz en medio de estos tiempos difíciles, porque dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. Pero, ¿cuál es esa luz? ¿Cuál es la esperanza, hermanos, que Dios está dando a este pueblo? Versículo 3, por favor. Versículo 3 y versículo 4. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? En el versículo 1 encontramos que mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, es lo que dice el profeta Isaías. En el versículo 2 nos dice que ese pueblo que estaba en oscuridad ahora vio gran luz. Hay una esperanza en medio de tiempos difíciles. Versículo 3 y versículo 4. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. No cabe duda, hermanos, que Dios era quien estaba dando y había dado la victoria sobre los opresores. No era la habilidad que pudo haber tenido la nación de Israel, claro que no. Ahora el pueblo podría regocijarse, porque dice en los primeros versículos, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría en el versículo 3. El pueblo podría, hermanos, ahora regocijarse. Y lo compara como ese momento de alegría, cuando el sembrador recoge probablemente el fruto de esa cosecha, el fruto del trabajo que invirtió. Tal, hermanos, era esa alegría que se puede comparar, como dice el versículo 3, delante de ti como se alegran en la siega, o como se gozan cuando reparten despojos. Ese momento, hermanos, en el cual se puede experimentar esa paz, esa tranquilidad, pero sobre todo una satisfacción de haber pasado ya esa situación. No sé cuántos hayan experimentado el labrar la tierra y poder recoger después de algún tiempo ese fruto anhelado, que se trabajó con esfuerzo, bajo el sol, bajo algunas clemencias del tiempo, quizá invirtiendo dinero también para que aquel fruto pudiera lograrse. Y es alegría, es gozo, es felicidad. Por eso dice el versículo 3, que solamente Dios, hermanos, puede darnos ese tipo de alegría y felicidad en nuestras vidas, comparándola con ese momento de victoria y de logro que el sembrador experimenta cuando recoge toda la cosecha, cuando recoge todo el fruto, después de haber sembrado, después de haber pasado tiempo
cosechando. Algunos dicen esta frase, que después de la tormenta viene la calma. Y es cierto, la guerra había terminado, dejándonos un pueblo en completa pobreza, sí, porque eso es lo que pasa después de las guerras, dejando un pueblo en completamente lleno de crisis en todas las áreas. Pero solamente, hermanos, Dios pudo proveer para las necesidades de ese pueblo que se habían quedado sin nada. Dice el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo, hablando de Dios, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, dice como en el día de Madián. ¿A qué hace referencia? Bueno, así como Dios había dado la victoria al pueblo de Israel sobre sus opresores en esos tiempos, así como Dios estaba presente en esos tiempos de oscuridad, así como Dios había escuchado el socorro del pueblo para darles esa luz que necesitaban, así como Dios estaba permitiendo que pudieran salir nuevamente tranquilos, así como Dios estaba permitiendo que viniera alegría y gozo a la vida de esta nación por haberles dado la victoria de sus opresores. El profeta Isaías recuerda otro momento histórico, otro momento en el cual el Señor intervino con la nación de Israel. Versículo 4. Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Y termina diciendo, como en el día de Madián. Si recordamos, hermanos, libros atrás de la historia de Israel, Dios había dado la victoria a un hombre llamado Gedeón en el campo de Madián. ¿Sabe frente a quién? Exacto, frente a los asirios. Y de la misma manera, hermanos, Dios quería recordarles a través del profeta que Él seguía actuando, que Él seguía luchando por el pueblo, que Él seguía dándole la victoria y supliendo cada una de sus necesidades. Por eso, hermanos, en estos tiempos difíciles, en donde a lo mejor algunos han experimentado alguna enfermedad, donde algunos han experimentado alguna crisis económica, donde algunos han experimentado alguna crisis familiar, donde algunos probablemente han experimentado alguna crisis laboral, déjeme decirle, hermanos, que Dios peleará por usted, que Dios peleará por mí, que Dios peleará por su pueblo y Él nos dará la victoria. Así como lo hizo en Madián, así como lo hizo con Israel, hermanos, tengamos la confianza y la esperanza de que Dios está presente aún en esos momentos difíciles. Versículo 5. Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, termina diciendo el profeta Isaías, serán quemados, pasto del fuego. En este versículo, el profeta Isaías nos dice que al terminar la guerra, todo será destruido, todo será quemado. No quedará, hermanos, ningún rastro de aquella crisis por la cual estaba viviendo la nación de Israel, aquella guerra que estaban experimentando, aquella intromisión de los ejércitos hacia sus ciudades. Entonces vendría un momento de alegría, un momento de felicidad, porque estarían, hermanos, representando el inicio de una nueva época. Por eso le dije hace un momento, algunos dicen que después de la tormenta viene la calma, y es cierto, después de momentos difíciles el Señor tiene momentos en los cuales podemos disfrutar esa bonanza, podemos disfrutar de paz, de tranquilidad, de armonía, de seguridad, de tantas bendiciones que el Señor nos da. Pero mientras estemos, hermanos, en estos tiempos de crisis, el Señor tiene una esperanza para cada uno de nosotros. Una esperanza que brilla aún en la oscuridad. Una esperanza que quiere darnos y para que estemos confiados, para que estemos seguros. El punto culminante de la profecía que Isaías tenía para el pueblo estaba por llegar precisamente con la mención del arribo del Rey Eterno. Versículo 6 y versículo 7, hermanos, por favor.
Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El mensaje del profeta Isaías no se limitaba solamente a decirle a la nación de Israel que la oscuridad iba a pasar, que iban a ver la luz un día, que iban a poder salir tranquilos a la calle, que la gente iba a estar contenta y alegre porque a pesar de la crisis sus necesidades iban a ser suplidas y que todo aquello de la guerra iba a ser destruido, iba a ser quemado. No solamente se limitó el mensaje en esa cuestión, sino que dio otro mensaje. Si lo primero vimos que era una esperanza que da Dios en medio de la oscuridad, ahora, hermanos, estamos viendo una esperanza que da Dios acerca de ese Rey Salvador. Versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Algunos intérpretes dicen que Isaías se refería al rey Ezequías, aquel que iba a reinar a partir del año 715 a.C. Pero lo más probable es que pensaba en un rey ideal de la línea de David, un sucesor como lo venía haciendo desde David y Salomón. Ese rey soberano que llevaría toda la autoridad sobre su hombro, porque dice el versículo que el principado, versículo 6 dice: y el principado sobre su hombro estará sobre él. Entonces era una persona, era un rey, era un salvador, era un redentor que vendría precisamente de la línea de David. Pero ¿cómo se le describe en este versículo? Hay por lo menos, hermanos, 4 nombres dados al Mesías, dados al Salvador, dados a este Rey eterno. El primero de ellos, cada uno de estos 4 nombres, quiero aclarar, se conforma por 2 palabras. Pudiéramos decir que son 5 nombres, pero en realidad los que han estudiado la Biblia, la palabra de Dios, nos dicen que son 4, compuestos por 2 palabras. El primero de ellos, el nombre que se le da a este rey, que se le da al Mesías, que se le da al Salvador, es admirable consejero. Este primer nombre conformado por 2 palabras, admirable consejero. A diferencia, hermanos, de cualquier rey terrenal, a diferencia de cualquier líder político, a diferencia de cualquier hombre, este rey eterno, tendrá una sabiduría sobrenatural para la ejecución de sus funciones. Será un rey capaz de guiar a su gente. Será un rey capaz de administrar los recursos correctamente de la nación. Será un rey que pudiera realmente gobernar para todos. Será un rey que diera esa confianza. Y de lo que estamos hablando, hermanos, será un rey que da esa esperanza para todo aquel que le busque. A lo largo de la historia hemos visto que se han levantado líderes políticos en diferentes naciones queriendo ayudar al pueblo, pero que los han hundido en tremenda crisis, en tremenda pobreza, en tremenda oscuridad, porque son hombres como nosotros, que se corrompen, que se corrompen con lo que les atrae, hermanos, el llegar a esos puestos políticos. Pero ¿sabe qué? Este rey del cual nos habla Isaías era un rey admirable consejero, un rey con toda la sabiduría, un rey con toda la capacidad, un rey con toda la generosidad, un rey que nos da toda la confianza, un rey, hermanos, que nos da la esperanza de que estamos seguros si le buscamos a él. Entonces, este niño que nos es nacido
este hijo que nos es dado, este rey que llevará toda la responsabilidad sobre sus hombros. El primer nombre, hermanos, que encontramos aquí es que es un admirable consejero. Creo, hermanos, que difícilmente podemos encontrar líderes, hablando desde el hogar y terminando hasta los gobiernos, líderes, hombres con tanta sabiduría, que seamos precisamente llenos de esa sabiduría de Dios, porque como lo dije un momento, somos corruptibles, nos dejamos llevar a veces por otras cosas, perdemos nuestra mirada, buscamos el consejo en donde no debiéramos, en donde consultamos a Dios siendo la última opción. Por eso nos dice el profeta Isaías que ese rey, que esa esperanza que tiene el pueblo de Israel será un admirable consejero. Pero ¿cuál es el segundo nombre que se le atribuye a este rey? Versículo 6. Dice, se llamará su nombre admirable consejero. El siguiente nombre, también conformado por dos palabras, nos dice que es Dios fuerte. Esto nos recuerda, hermanos, que Dios es como ese guerrero poderoso. El Mesías ganará todas las batallas, nos dará las victorias, no precisamente por amor a nosotros, o no precisamente porque lo merezcamos, o no precisamente por hacernos justicia, sino por la superioridad que tiene sobre los enemigos de Él, pero sobre los enemigos de sus hijos, sobre los enemigos de su pueblo. Este Dios es un Dios fuerte. Este Dios es un Dios poderoso. Este Dios es un Dios que es superior a cualquiera de nuestros enemigos. Es capaz de ser el comandante de las tropas. Es capaz de ser el comandante de la población civil en tiempos de guerra. Como sabemos en nuestro país, el líder supremo de las Fuerzas Armadas, pues es el presidente de la República. Bueno, viene siendo más o menos lo mismo. Pero comparándola, hermanos, precisamente con Dios, ese Dios incorruptible, ese Dios poderoso, ese Dios sabio, ese Dios consejero, ese Dios misericordioso, ese Dios generoso, dispuesto a socorrer a su pueblo. Por eso Isaías lo describe como ese Dios fuerte que peleará por nosotros para que nosotros estemos tranquilos, para que nosotros estemos seguros. Porque sabemos, hermanos, que confiamos en un Dios todopoderoso, en un Dios que no se compara con nada de lo que esté aquí en la tierra, en nada terrenal, en nada vano. Versículo 7. El siguiente nombre que Isaías describe precisamente de este rey, después de ver que es un admirable consejero, después que es un Dios fuerte, nos dice Isaías que es un Padre eterno. Un Padre eterno. El Mesías será ese Padre, hermanos, de un pueblo para siempre. No solamente será un Padre en determinado momento, en tiempos de angustia o de guerra o de paz, sino que lo describe como ese Padre eterno, como ese Padre para siempre, como ese Rey soberano sobre el trono de David que cuidará y disciplinará a su pueblo precisamente con compasión. Porque si lo vemos en las Escrituras, hermanos, nos dice que Dios nos ama, así como el Padre ama a sus hijos, pero dice también los disciplina, también los castiga, también los azota. Pues Dios, hermanos, viene a ser ese Padre eterno, ese Padre en cada momento de nuestras vidas. Ese Padre, como lo dice en el versículo 6, que tiene sabiduría porque es un admirable consejero. Como ese Padre que es un Dios fuerte también porque es más poderoso que todos nuestros enemigos. Y por eso es ese Padre eterno que nos va a proteger, que nos va a cuidar, que nos va a disciplinar, que nos va a proveer, que nos va a aconsejar todos los días de nuestras vidas. Por eso el mensaje en esta mañana, hermanos, habla de esa esperanza que Dios da. En tiempos de oscuridad, en crisis, en situaciones adversas,
en situaciones difíciles. Pero tenemos, hermanos, que buscarle precisamente como ese admirable consejero, como ese Dios fuerte, pero también como ese Padre eterno, que puede escucharnos, que puede aconsejarnos, que puede ayudarnos, que puede socorrernos todos los días de nuestras vidas. ¿Cuál es el siguiente nombre? Dice Isaías en el versículo 6 que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y el siguiente nombre, también compuesto por en este caso por tres palabras, es príncipe de paz. Este rey Mesías, hermanos, procurará perpetuar la paz entre las naciones del mundo. Este rey Mesías procurará perpetuar la paz entre las iglesias. Este rey Mesías procurará perpetuar la paz entre nuestra familia. Este rey Mesías procurará y perpetuará la paz directamente nosotros con él. No se limita esa paz, hermanos, solamente a acabar con los conflictos. No se limita solamente a una ausencia de guerra o de conflicto, sino va más allá, hermanos, de esa paz que el Señor quiere darnos y quiere que experimentemos. Este rey, alguien dijo, tendrá la sabiduría de Salomón, tendrá el valor de David y las virtudes religiosas de Moisés. Porque si lo vemos, hermanos, estas cualidades de los tres líderes más importantes para la nación de Israel encierran lo que Dios venía a representar para ellos. Un hombre sabio sobre la tierra que ha existido y que no existió y ni existirá alguien más como él, ha sido Salomón. Lo dice la Escritura. Pero un hombre líder en cuanto a la batalla, en cuanto a la guerra, en cuanto a la lucha, fue David. Un hombre valiente, que se enfrentó a un gigante, que se enfrentó al enemigo más grande que él, más fuerte que él, con mejores armas que él, pero estuvo dispuesto a defender al pueblo de Dios. Pero también encontramos a un hombre con grandes virtudes religiosas como lo fue Moisés, que en diferentes ocasiones, hermanos, intercedió por el pueblo de Israel para que Dios no le hiciera nada. Bueno, alguien dijo, este Mesías, este rey, este Salvador, viene siendo un hombre que tendrá la sabiduría como la tuvo Salomón, el valor como lo tuvo David y esas virtudes religiosas como las tuvo Moisés. Y si alguien pudiera, hermanos, tener estas características, es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Sabemos que no lo estamos comparando con el hombre, pero es la manera como podemos ver, hermanos, las virtudes del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Algo que conocemos en estos hombres terrenales, algo que conocemos de los gobernantes de Israel, algo que conocemos de los líderes de Israel. Y precisamente Isaías les dice, este hombre, este Salvador, este Mesías, que va a nacer, que será un niño, que llevará su responsabilidad sobre sus hombros, será un admirable consejero, será un Dios fuerte, será un Padre eterno, pero también será un príncipe de paz. Versículo 7, hermanos, por favor. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este reino, hermanos, del cual nos habla el profeta Isaías, que traerá el Mesías, que traerá el Rey, que traerá el Salvador, traerá algunos beneficios, hermanos, que necesitaba el pueblo y que necesita el pueblo que está en oscuridad para vivir en completa felicidad, en completa armonía y en completo gozo. ¿Cuáles son esos beneficios? Dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. La primer cosa, hermanos, que vemos, el primer beneficio que traerá este rey,
este Salvador, este Mesías, es precisamente la paz. ¿Cuál es el mensaje en esta hora del día? Pues la esperanza que Dios da. Precisamente, hermanos. Porque en estos momentos de zozobra, de incertidumbre, el ser humano necesita tener paz. Cada uno de nosotros necesitamos experimentar esa paz. Por eso el Señor Jesucristo viene a establecer esa paz, para que tengamos felicidad, para que tengamos armonía, para que tengamos gozo. Pero ¿cuál es esa paz? Bueno, hermanos, paz no es otra cosa más que shalom, que significa felicidad en el hogar, que significa bienestar en la sociedad. Pero lo más importante, contentamiento en el corazón. Se lo repito. ¿Cuál es esa paz que Dios va a establecer? ¿Cuál es esa paz que el Señor Jesucristo quiere darle? Es esa paz, shalom, que es la felicidad en el hogar, que es el bienestar en la sociedad. Pero lo más importante, hermanos, es el contentamiento en el corazón. Ahora que la gente está más tiempo conviviendo, ahora que la gente está más tiempo en el hogar, a lo mejor ha habido cierto tipo de conflictos. Bueno, Dios quiere dar esa paz en el hogar. Ahora que la gente está viviendo una crisis social, una crisis de enfermedad, cuando salgamos a la calle, hermano, necesitamos encontrar precisamente ese bienestar en la sociedad. Por eso le decía en un principio, son tiempos de reflexión, tiempos de cambiar y tiempos de tener fe. Porque es precisamente, hermanos, lo que Dios quiere que experimentemos en nuestras vidas. No solamente una felicidad en el hogar, no solamente un bienestar en la sociedad, pero lo más importante que necesitamos experimentar en nuestras vidas, hermanos, es un contentamiento en nuestro corazón. Sí o no, encontramos personas, encontramos gente, conocidos, que están peleados con la vida. Gente que no está contento con absolutamente nada. Gente que todo lo critica, gente que todo lo juzga, gente que todo lo ve mal. Gente que no cree en las enfermedades, gente que no cree en las vacunas, gente que no cree en las iglesias, gente que no cree en los políticos, gente que no cree aún en las familias. Encontramos, hermanos, gente que no vive feliz, gente que no vive con paz, gente que no experimenta ese contentamiento en su corazón. Y es precisamente, hermanos, a donde quiere llegar el Señor Jesucristo. No solo librarnos de situaciones externas por las que estemos viviendo en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país o en el mundo, sino quiere llevarnos, hermanos, como lo dice el versículo 7, a que la paz no tenga límites. Que en todas las áreas de nuestras vidas experimentemos, hermanos, esa paz, esa tranquilidad. Pero solamente el Señor Jesucristo puede darnos aquello que estamos buscando. Una felicidad en el hogar, una tranquilidad en la sociedad, pero lo más importante que busca el ser humano, un contentamiento en su corazón. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, no solamente traerá paz. ¿Cuál es otro de los beneficios? Versículo 7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo y confirmándolo. Dice, en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Otra cosa que va a traer el Mesías, otra cosa que va a traer el Señor Jesucristo a nuestras vidas, es precisamente juicio y justicia. Y a lo mejor son dos palabras, hermanos, que no nos gustan, pero que tienen que venir de la mano con la paz. Tienen que venir de la mano con la sabiduría que Dios quiere darnos. Tienen que venir de la mano con esa protección que nos ofrece al ser un Dios fuerte. Tiene que venir de la mano con ese consejo que quiere darnos como Padre eterno. Pero también tiene que venir de la mano con esa característica de ser un príncipe de paz. Un gobernante.
un rey que va a traer, hermanos, juicio y justicia. Esto es algo que el pueblo en oscuridad esperaba, que se hiciera juicio a sus opresores, pero también iban a experimentar justicia por sus actos. De esta manera, hermanos, este príncipe de paz va a traer tranquilidad, va a traer felicidad, va a traer contentamiento, pero también va a traer que experimentemos juicio y justicia. La promesa, hermanos, que nos dice el profeta Isaías en el versículo 7, es que asegura la victoria para el pueblo que está en oscuridad. Es que asegura la victoria para aquel ser humano que se encuentra alejado de Dios. Es que asegura la victoria para aquel hijo suyo que en estos momentos está experimentando temores, inquietudes, miedos, crisis, en donde al final el poder de Dios, hermanos, se impone para cumplir ese propósito divino que tiene para el pueblo, porque dice el versículo 7, la última parte, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios, hermanos, va a cumplir su promesa. Versículo 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que esté ahora en angustia. Y termina diciendo el versículo 7, porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por eso el tema en esta mañana, hermanos, es la esperanza que da Dios. No una esperanza que da el ser humano, no una esperanza que dan las autoridades, no una esperanza que da un grupo religioso, no la esperanza que podemos dar a nuestros familiares en el hogar, sino una esperanza, hermanos, que da Dios. Esa esperanza que brilla en la oscuridad, pero también esa esperanza que vendrá un Rey eterno, que vendrá un Rey soberano, que vendrá un Mesías a darnos esa paz, esa felicidad y esa tranquilidad de nuestras vidas. No solamente en el hogar, no solamente en la sociedad, sino principalmente, y a lo que se refiere a esa paz, un contentamiento personal. Termino con lo siguiente, hermanos. Estamos viviendo momentos de incertidumbre, de oscuridad, donde no sabemos por cuánto tiempo más estaremos en este aislamiento social, en donde no sabemos cuántos contraeremos esta enfermedad de la cual se está viviendo, donde al igual que en una guerra, se están presentando ataques a nuestra vida emocional, a nuestra mente, a nuestra tranquilidad, donde se ataca la seguridad que habíamos depositado a lo mejor en las personas, en la familia, donde hay incertidumbre sobre la seguridad que teníamos en el trabajo, donde se ataca la seguridad que el ser humano había depositado en el dinero y en las cosas materiales. Y ahora, hermanos, en tiempos de oscuridad, es cuando necesitamos recordar que así como Isaías profetizó de ese Mesías, Dios ha enviado a su Hijo unigénito, llamado Jesucristo, para que confiemos en Él como nuestro admirable consejero, como nuestro Dios fuerte, como nuestro Padre eterno, pero también como nuestro príncipe de paz. Solo Él puede socorrernos en tiempos de incertidumbre. Solo Él puede aconsejarnos en tiempos de guerra. Solo Él puede guiarnos en la toma de decisiones. Pero solo Él puede proveernos esa paz que podemos experimentar en tiempos de oscuridad, en tiempos de guerra, en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde nuestra área espiritual parece que se derrumba, como el mundo en el cual estamos viviendo. Este Mesías, este Salvador, quiere darnos vida eterna. Y con esa vida eterna, hermanos, viene una vida abundante. Y con esa vida abundante viene una vida de paz. Y viene una paz que no se compara a lo que el mundo ofrece, sino una gran paz que se manifiesta por la esperanza que tenemos en nuestro Salvador. Solo Él y nadie más
puede llevar a la humanidad a encontrar esa luz en medio de la oscuridad. Pregunta, hermano. ¿Está teniendo la esperanza de su vida en Jesucristo? ¿Está esperando en medio de la guerra que estamos viviendo en Él? ¿Está buscando a Jesucristo en tiempos de oscuridad? Si no lo ha hecho, si no lo hemos hecho, hermanos, no nos demoremos. Cristo nos está esperando. Cristo quiere darnos esa esperanza que brilla en medio de la oscuridad. Cristo quiere darnos esa esperanza a través de este Rey eterno, a través de su persona, a través de este Mesías, que vino a salvar a la nación de Israel, que vino a rescatar de la opresión de sus enemigos, pero que en estos tiempos quiere ofrecernos a usted y a mí esa paz, esa tranquilidad en medio de tiempos difíciles. Y le animo, hermano, a que compartamos este mensaje. Como lo dijimos hace días en las predicaciones, no nos quedemos callados, sino que tengamos oportunidad de compartir el mensaje a toda aquella persona que está viviendo tiempos difíciles, por la enfermedad, por la crisis espiritual, por la crisis laboral, por la crisis familiar. Ellos anhelan esa paz que usted y yo tenemos, que usted y yo experimentamos. Pero si nos hemos alejado de Dios en estos tiempos, pero si no le hemos buscado a Dios como debiéramos, pero si no estamos sirviéndole como necesitamos servirle al Señor aún en estos tiempos, Dios, hermanos, todavía está esperando que usted y yo vayamos y nos postremos ante su santo y bendito nombre. Oremos. Señor y Padre eterno, nuevamente le damos las gracias por permitirnos tener este tiempo de predicación, por permitirnos experimentar en nuestras vidas esa salvación que usted nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos experimentar esa paz, primeramente con usted, ya no estar en conflicto, ya no estar en guerra, ya no ser sus enemigos, sino ahora usted nos ha llamado amigos. Y por eso mismo, Padre, ayúdenos a compartir este mensaje de esperanza que usted tiene, no solamente para nosotros, su iglesia y su pueblo, sino para todo ser humano. Una esperanza que tiene que brillar en medio de la oscuridad, pero una esperanza que cae solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ningún grupo religioso, ningún hombre, ningún ser humano, ningún líder podemos ofrecer esa paz que usted nos ha dado. Podemos ofrecer esa esperanza de que estaremos mejor con usted, que solamente usted nos ha dejado a través de su palabra. Señor, gracias nuevamente por permitirnos estar reunidos a través de estos medios. Y nuestras oraciones es que nuevamente o pronto podamos hacerlo ya en su casa de oración, en su templo, y que como iglesia podamos seguir honrando y glorificando su bendito nombre. Le pedimos, Señor, que este mensaje pueda llegar a las personas que lo necesitan, que su Espíritu Santo sea el que haga la obra y que diariamente podamos experimentar esa paz, esa tranquilidad que usted quiere darnos y que nos ha dado en el hogar, en la sociedad, pero también en nuestro corazón. Gracias. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Gracias por este tiempo. Ojalá que atendamos el consejo que Dios nos ha dado a través de su palabra, que sigamos estudiándola, que sigamos buscándole diariamente y recordar que esa esperanza que tenemos, el Señor quiere que la compartamos y que la podamos vivir diariamente en nuestras vidas, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Lo estaremos informando a través de las redes y a través de los grupos de nuestra iglesia, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.